Bienvenidos a la entrevista de France 24. Hace exactamente 6 meses, el famoso periodista saudí Jamal Khashoggi entraba al consulado saudí en Estambul. Fue asesinado, torturado sin duda. Las revelaciones sobre las circunstancias de este asesinato causaron un escándalo mundial y una acusación sin precedentes contra el régimen saudí. 6 meses después, los aliados de Riad, sobre todo los occidentales, parecen querer pasar la página sobre este episodio escabroso y reconciliarse con Arabia Saudita. Su prometida, Hatice Cengiz, nos acompaña en vivo desde Estambul. Muchas gracias por estar con nosotros en el marco de estos 6 meses. De nada. Hatice, este triste 2 de octubre de 2018, Jamal Khashoggi se presentó en el consulado con el fin de obtener un documento que debería permitirle casarse con usted. Evidentemente, estos 6 meses han sido muy difíciles y me imagino que usted sigue hoy en día pensando en lo que ocurrió ese día. Así es. Desde el 2 de octubre, como usted lo acaba de decir, hasta hoy han pasado 6 meses, pero tengo la impresión de que ocurrió apenas ayer. Sigue muy presente. La influencia del evento sigue teniendo efectos en mi vida hoy en día. Como le decía, ese debía ser un momento clave para su matrimonio. Hablaban sobre los arreglos para su apartamento, de lo que harían. ¿Sigue a veces imaginando lo que normalmente debía haber pasado después de ese 2 de octubre si no hubieran ocurrido esos trágicos eventos? Probablemente hoy en día estaríamos casados, estaríamos teniendo una vida normal en nuestra casa. Jamal habría seguido participando en sus actividades muy intensas. Habría seguido escribiendo, viajando a Estados Unidos, realizando algunos de sus proyectos, poniéndolos en marcha y probablemente habríamos continuado con nuestra vida entre Turquía y Estados Unidos. Es muy interesante. Cuando atentan contra la vida de una persona, cuando se hace un plan para suprimirla, siempre se les olvida que la vida de esa persona está ligada con otras vidas. Cuando Jamal murió, también murió mi propia vida, mis propios planes y mis propios sueños. Ellos mataron todo lo que yo tenía y como consecuencia yo estaba pensando en una nueva vida, en el comienzo de una nueva vida, en el matrimonio y de repente me encontré en medio de una crisis internacional. La persona que uno más ama fue masacrada, salvajemente asesinada. Y tras una tristeza así, hay que tratar de reconstruir la vida. Es algo terrible. Aún sigo cargando ese peso, esa influencia. Evidentemente hay detalles y no quiero hablar sobre ellos porque es muy doloroso, pero sigue habiendo indudablemente una pregunta que perdura 6 meses después. ¿Dónde está su cuerpo? Se hicieron varias hipótesis. Se habló de un pozo, se habló de un horno gigante en la residencia del cónsul saudí en Estambul. Me imagino que la ausencia de pruebas sobre la ubicación del cuerpo, el hecho de no poder enterrarlo, debe haber significado para usted no poder hacer el duelo de Jamal. Absolutamente. Como usted acaba de decirlo, el último adiós con la persona más cercana. Nadie cree que será el último, pero a fin de cuentas, cuando uno pierde a esa persona, después de semejante separación, es posible imaginarse hasta qué punto es traumático. Solo la persona que lo experimenta puede entender ese trauma. No es posible ponerlo en palabras. De repente, un hombre, alguien, desaparece de la vida de uno, pero lo hace de manera total. Su cuerpo también desaparece. Es un trauma reconocido por la psicología. En cuanto a todo lo que se ha dicho en las investigaciones y también en la opinión pública, es algo que yo también quisiera saber.
¿Dónde está el cuerpo de Yamal? Las investigaciones continúan en Turquía, en Arabia Saudita, y al final me gustaría saber qué ocurrió. ¿Dónde está el cuerpo, el cadáver de Yamal? Sigo teniendo esperanza. Creo que la realidad, la verdad, terminará por salir a la luz tras semejante acto tan salvaje. Un acto que se cometió ante los ojos del mundo entero. Un periodista así de importante fue asesinado de esa manera. Fue masacrado y las investigaciones que se llevaron a cabo no dieron el resultado que esperábamos. Y en nombre de toda la humanidad, esto quedará como una mancha inmensa. No solamente para quienes conocieron y amaron a Yamal, también es importante para el periodismo en general. Es importante también para ustedes. Y a fin de cuentas, me gustaría saber que se arroje luz sobre este suceso, que los periodistas del mundo entero lancen una campaña, pues los valores de Yamal son los valores del periodismo en su conjunto. Quedará como una gran vergüenza si nos quedamos en silencio sabiendo que fue asesinado de esa manera. ¿Las autoridades saudíes la han contactado de alguna manera para presentar, sin duda no sus disculpas, pero tal vez al menos sus condolencias, o no se han puesto en contacto del todo? A partir del 2 de octubre y hasta hoy las autoridades saudíes no han presentado sus condolencias. No me han contactado, ya sea por escrito u oralmente. No se ha establecido ninguna comunicación y yo no he querido que lo hagan. No les pedí nada en ese sentido. ¿Le parece que los países europeos han tenido una buena actitud? Evidentemente, cuando se reveló la historia, hubo ecos muy importantes en todo el mundo, en los periódicos, los canales de televisión, la comunidad internacional. Hubo un eco muy fuerte, lo sabemos. En Turquía, los medios y el gobierno también siguieron muy de cerca el asunto. Pero a pesar de esa actualidad mediática tan fuerte, aunque la historia siga siendo parte de la orden del día, me parece que los países de la Unión Europea, los líderes de los países miembros de la Unión Europea, debieron tomar medidas más importantes que no vimos, adoptar una posición más seria para que la investigación avanzara mucho más rápido. Hoy en día hay valores que llamamos los valores de la Unión Europea, y es a causa de esos valores, de esos estándares, que Turquía no es aceptada en el seno de la Unión Europea. Entonces deberíamos preguntarle lo siguiente a los dirigentes de los países europeos. ¿Dónde están los principios, los valores de la Unión Europea? Normalmente es algo que debería incluir también los derechos humanos, los valores humanos. Evidentemente hay países en el seno de la Unión Europea que han tenido actitudes muy diferentes, aplicando eventuales sanciones, pero en general, por parte de la Unión Europea no hubo reacciones lo suficientemente fuertes que provocaran que los responsables fueran castigados. Los pasos que esperábamos que se dieran no se dieron y las sanciones necesarias no fueron aplicadas. Creo que el mundo entero tuvo la misma reflexión que acabo de hacer. En cuanto a la administración de Trump, sabemos que también adoptó una actitud muy ambigua. Continúa diciendo que Arabia Saudita deberá rendir cuentas sobre el asesinato de Jamal Khashoggi. Usted fue invitada por Donald Trump hace unos meses y rechazó la invitación. ¿Hace Donald Trump realmente lo que puede para que se sepa la verdad? El poder estadounidense, Trump, tiene una visión más bien económica desde el punto de vista de las relaciones bilaterales entre Estados Unidos y Arabia Saudita. Y fue a causa de esto que me pareció que la invitación de Trump tenía probablemente un trasfondo político y por eso la rechacé. Pero esto no quiere decir que la situación no pueda cambiar en el futuro. En efecto, queremos que el futuro sea mejor. Y en ese sentido continuaremos nuestra lucha para que las personas conozcan la importancia de estos valores, para que estos valores sigan siendo válidos. De hecho, desde la creación de Estados Unidos existen los valores estadounidenses, los derechos del hombre, la libertad, que figuran en la Constitución estadounidense. Entonces, con la administración Trump hay posiciones que son tal vez diferentes, pero que no comprometen a Estados Unidos en su conjunto o a América en su conjunto. Y en ese sentido creo que ocurrirán cosas mucho más positivas con los miembros del Congreso en Estados Unidos.
Última pregunta, Hatice. Se ha señalado mucho al príncipe heredero saudí Mohammed Ben Salman sobre la persona que ordenó el asesinato de Jamal Khashoggi. Hay audios en los que se le oye criticar, amenazar a Jamal. ¿Cree que fue él quien le dio la orden al equipo saudí que llegó especialmente para matarlo? Al final de esta investigación, efectivamente, me gustaría saber qué pasó. No quiero acusar a tal o cual persona. Hay pruebas evidentes que todo el mundo conoce. A partir de ahora no hay nada que se pueda ocultar. Arabia Saudita confesó 17 días después del asesinato. Creo que fue la noche del 18 de octubre, si no me equivoco. Hicieron una confesión oficial, declarando que Jamal fue asesinado en el interior, en el seno del consulado. Pero todavía hay puntos que siguen oscuros, y al igual que todo el mundo, yo también quisiera saber quién dio la orden de asesinar a Jamal, por quién, y en el marco de ese proceso trato siempre de pensar de manera positiva. Para concluir, eso era justamente lo que quería preguntarle, Hatice. ¿Cree que algún día podrá retomar el curso normal, si es posible llamarlo así, de su vida? Déjeme compartirle lo que siento. No, no podré. Sí, claro, la vida va a continuar con su ciclo normal. El sol sale, el sol se pone, las personas nacen y mueren. Las vidas empiezan y se terminan. Pero lo que uno vive, los sentimientos que uno ha experimentado siguen estando en el corazón. Y como esta historia con Jamal no se cerró, sigo llevando el dolor en mi corazón. Tanto nuestra historia como el dolor están en mi corazón. Y cuando ambas cosas se encuentran, hay un punto en el que se vuelve realmente insoportable. Tengo la impresión de que mi vida nunca tendrá el sentido que tenía antes para mí. Esto no quiere decir que nunca más vuelva a ser feliz, pero sigo teniendo la sensación de que alguien fue asesinado a raíz de una traición. La vida nunca volverá a ser como antes. Incluso creo que la vida no es tan bonita. Esto puede sonar un poco sentimental. Puede que con el tiempo empiece a pensar diferente, pero en este momento eso es lo que pienso, eso es lo que siento. Hatice Cengiz, muchas gracias por habernos acompañado en vivo desde Estambul en el marco de los 6 meses de este asesinato, del cual esperamos, en efecto, conocer un día la verdad. Evidentemente para nosotros, pero también y sobre todo para usted. Muchas gracias y gracias a ustedes por haber visto esta entrevista exclusiva en la cadena de France 24. Quédense con nosotros para más información.